Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que no es el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola, hoy tengo un invitado muy divertido. Se llama Diego Ignacio Flores Flores, o bueno, por lo menos eso dice su registro civil. Pero su madre, en un capricho muy trotskista, le puso disque Vladimir. Pero en el mundo popular, común y tradicional, lo conocemos todos como Vlado, el famoso caricaturista, crítico, político, periodista, escritor, Vlado. Vlado, qué rico tenerte acá. Lo mismo digo, qué bueno estar acá, qué bueno estar en este espacio tan entretenido, tan interesante según las referencias que circulan en el bajo mundo de los podcasts y de las producciones virtuales que se usan tanto por hoy. Me encanta. Bueno, les cuento que Vlado es amigo mío hace muchísimos años. Yo todavía recuerdo cuando tenía por ahí 14, 15 años que me encontré una vez a Vlado en un restaurante y me le tiré encima porque obvio era el papá de Aleida, la famosa caricatura, y yo, oye, soy súper fan tuya, ¿será que me puedes dar un autógrafo? Y me acuerdo que al lado me hizo una Aleida y me puso como una florecita y me puso con cariño de Aleida. No, eso fue como el momento más importante de mi adolescencia. Vlado no se acuerda desde entonces. ¡Qué bonito! No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Si he de ser franco, I don't remember. Pero sí se acuerda, por supuesto, de las millones de Aleidas después que me ha dibujado en los millones de encuentros, martinis, charlas, chismes que hemos tenido en conjunto en esta larga amistad. Eso sí, hemos tenido más que una amistad, una complicidad que ha sido muy duradera, muy perdurable en el tiempo y que nos tiene hoy aquí sentados, cosa que me parece muy agradable. Y bueno, y yo obviamente, además de querer mucho a Vlado, lo traigo acá por un tema muy particular, no solo porque es un lector, es un gran escritor, sino porque tiene una habilidad tanto con el dibujo como con la palabra que hacen muy interesantes conversar con él. Muchas gracias. Yo con tanto piropo voy a salir a pedirle aumento, pero no sé a quién. Va a decir, no, mire, María José dijo que yo soy un teso. Auménteme, la vaina es que no sé a quién pedirle ese aumento. Mi primera pregunta, mi querido Vlado, es ¿cómo empezaste tú a acercarte a las caricaturas? Entiendo que Ozuna y que Kino fueron grandes referentes para ti, pero quiero que arranquemos por el enamoramiento de las palabras. Tú eras, lo que entiendo yo es que eras un niño que leía páginas editoriales internacionales de esas viejas ediciones del siglo que están archivadas en la barbería del barrio, que leías esos libros con colecciones universales, que eras un niño muy curioso y que empezaste poquito a poco tal vez a acercarte a la palabra, pero sobre todo más que a la palabra, a las ideas que conjugan las palabras. Pues sí, yo no sé por qué ni en qué momento adquirí yo esa aberración por las palabras, por las columnas, por los artículos de las páginas editoriales. A mí me llamaban más la atención esas cosas que lo que llamábamos en esa época las aventuras, se les decía, porque así se llamaban en el tiempo, las páginas donde venían todos esos dibujos, los cómics que llamamos hoy en día, todos venían en un cuadernillo que traía El Tiempo los domingos y El Espectador también tuvo una sección después muy importante. Pero yo vivía pendiente era de las páginas editoriales y de las noticias internacionales. Me encantaban las noticias, me acuerdo mucho que oía con frecuencia lo que pasaba en Vietnam, ¿no?
Yo estaba muy chiquito, pero a ver, me acuerdo mucho que en las noticias se hablaban todo el tiempo, Saigón, pasó tal cosa, no sé qué. Y el tema internacional me gustaba mucho, me jalaba, yo no sé por qué, tal vez porque yo tenía como ganas de conocer el mundo. Entonces todo lo que pasaba fuera de Colombia, a mí pues se me antojaba muy atractivo, ¿no? Muy emocionante. Entonces ahí arranqué y dentro de eso pues empieza uno a encontrarse en efecto caricaturas de un montón de personajes, de Ozuna muchos años antes incluso de conocerlo, hoy en día pues, somos amigos y eso, pero en aquella época pues yo no lo conocía y nos conocimos después por distintas circunstancias y nos hemos hecho muy amigos, pero leía unas colecciones de literatura donde salían Tom Sawyer, salía Huckleberry, salían 20.000 leguas, casi digo 20.000 viejas de lengua submarina, no, 20.000 leguas de viaje submarino y todas estas cosas como de Julio Verne y en fin, que venían en un tamaño como media carta que se llamaba la colección Ariel Juvenil Ilustrada y traía unas páginas, no todo, pero traía unas páginas con imágenes, no sin globos, no como una novela gráfica, sino como unas imágenes ilustrativas nada más, decorativas, digamos. Y entonces eso a mí me llamaba la atención y ahí también fue un maridaje entre el texto y las imágenes, ¿no? Bueno, y cuando empezaste, hay una cosa que a mí me parece muy interesante, es también empezaste con los cómics. ¿Por qué te parecieron interesantes los cómics? Y fue como tu primer acercamiento a la lectura de una forma particular, porque así empiezan muchos lectores. Muchos lectores empezamos leyendo Tintín, muchos lectores empezamos leyendo Olafo, Garfield, o sea, casi, pues, de verdad que la tira cómica y el dibujo terminan siendo un complemento que desarrolla ese hábito de la lectura, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues yo, como te decía ahora, era más aficionado a leer las caricaturas de política que los cómics. Y después empecé a tomar los cómics más que para leer, como para inspirarme y dibujar. Entonces uno copiaba los dibujos de Superman, de Batman, de Tarzán, del Fantasma. Había una tira cómica que se llamaba El Fantasma. Y ahí comencé a hacer eso y pues era muy interesante, era emocionante. Y después ya empecé un poco a mirar como la técnica. Yo decía, ¿cómo harán estos tipos? ¿Cómo harán estas vainas? Me llamaba la atención y pues era interesante y ahí empieza uno, como decía hace un momento, a hacer ese maridaje entre imagen y texto. Y cuando estaba en el colegio me pasaba una cosa y es que yo era el más chiquito del salón, entonces me hacían bullying los compañeros, me hacían bullying duro. En esa época no se llamaba bullying, en esa época se llamaba montadera. Es que la montadera me la tienen montada y yo era el más joven y el más pequeño en tamaño y en edad del salón y los grandes me cascaban. Entonces yo lo que hacía para defenderme de los grandes, defenderme era un decir, porque no me podía defender. Pero entonces yo los dibujaba babosos, pecuecudos, patones, muelones, orejones, y eso les daba a ellos rabia, porque yo le mostraba el dibujo al resto del salón y ellos quedaban ahí como mal parados, ¿no? Entonces, eso sí les molestaba y ahí ese era como mi desquite, ¿no? Y ahí me di cuenta de que el lápiz tenía poder, podía servirme de arma de defensa. Y me acuerda como de esa caricatura, mi favorita de Kino, que es La de Guille, Mafalda. el hermanito de Mafalda, Ajá. que ha pintado Toda toda la la pared pared. llena de dibujitos. Es increíble todo lo que cabe en un lápiz. Y le dice a la mamá eso. Increíble todo lo que cabe en un lápiz. Y claro, él dibujó caballitos, esferas, soles, bueno, cualquier cosa por ahí. Y es de verdad la expresión de la creación, ¿no? Que es todo lo que construye un lápiz, tanto desde el dibujo como la palabra, que finalmente es
crear. El lápiz es una herramienta muy poderosa, tanto para los que escriben como para los que dibujan o dibujamos. Es una herramienta realmente prodigiosa, es una herramienta sencilla, es una herramienta modesta si cabe, pero es una herramienta muy poderosa. Y si te fijas, muchas de las obras de Miguel Ángel, por ejemplo, o de Leonardo, más de Leonardo probablemente, están hechas en lápiz y todavía sobreviven. Pasan los siglos y los siglos, no se destiñen, no se deterioran. Es una cosa muy interesante lo que pasa con el lápiz. Y el lápiz acompaña mucho y el lápiz es la base de las principales creaciones de los arquitectos, de los escultores, incluso de los músicos, ¿no? Los músicos escriben en lápiz y después rayan y no sé qué. Es bien bonito el efecto que producen los lápices. Es una herramienta de verdad muy modesta, pero muy poderosa. Además, ¿cuándo fue la segunda vez que te diste cuenta que el lápiz tenía poder después de defenderte de los niños del colegio? ¿Algún otro hito que hayas dicho? Cuando empecé a dibujar a los compañeros del salón y a los profesores, me di cuenta, al rector del colegio y esas cosas, me di cuenta de que el lápiz tenía un poder, un gran poder. Y entonces eso me permitió a mí entender que tenía una herramienta poderosa. Y luego, en las primeras caricaturas políticas que hacía, cuando yo dibujaba a los presidentes y eso, y la gente empezaba a hacer caras y yo decía, esto está funcionando, esto está bien. Entonces, eso me gustaba mucho porque me acercaba a esa meta que yo tenía por allá muy en el fondo de mi corazón de dibujar en un periódico, ¿no? Yo soñaba, más que una meta, era un sueño. Yo soñaba, yo decía, yo quiero publicar mis caricaturas en un periódico, pero pues lo veía como una cosa por allá muy remota, que sin embargo pues terminó convirtiéndose en una realidad, ¿no? Pues para los que no sepan, Blado se dedicó a pintar a Pastrana, a Gaviria, a cada uno de los presidentes una y otra vez, y además a todos los políticos y a todos los personajes del poder, y realmente desde Semana y desde la prensa donde hacía sus caricaturas, movía la agenda pública. O sea, un dibujo que es satírico, que era enfocado en el humor, cambiaba percepciones y tenía un poder impresionante en la agenda pública, pues cuando los medios todavía tenían toda esa fuerza, ¿sí o no, Vladimir? Sí, eso es verdad, eso ha cambiado mucho, los medios ya no tienen la misma influencia, las redes sociales han dispersado, han atomizado el poder mediático, pero era una influencia muy grande la que había en la sociedad, en la clase política, en la iglesia, en los estamentos militares, en el gobierno, por supuesto. Y una caricatura, cuando era acertada, duraba varios días como tema de conversación. Y pues de esa época todavía hay algunas caricaturas que yo creo que subsisten. Y se da hay como una especie de arqueología periodística, porque uno mira caricaturas de mucho antes, que además tienen un efecto, y es que en un país como el nuestro, en un mundo, no solo el país, en un mundo como en el que vivimos, las situaciones terminan volviéndose cíclicas. Y entonces yo tengo caricaturas, hoy estaba mirando un cuaderno, mira, este es un cuaderno que yo tenía por acá casualmente, este cuaderno es de 1996, por allá. Yo los cojo, los uso, los guardo, después uso otro, entonces los mezclo y tienen dibujos de distintas épocas de la vida, ¿no? Y este tiene un dibujo, es que voy a buscarlo, un dibujo que lo puedo publicar hoy y no tiene ninguna, mira, acá está, a ver si alcanzas a leer. Israel y Palestina. Ay, es como, ¿cómo lo escribirías tú, Lado? Es como la máscara de teatro de la tragedia y la comedia pegadas, y en la mitad de la tragedia es Palestina y la mitad de la comedia es Israel, ¿no? Y esto es este es de 1998, el Estado
de Israel se creó en 1948 y esto lo hice para los 50 años del Estado de Israel. Entonces, es una cosa cíclica, o sea, esto tiene 25 años, 26, y hoy en día sigue vigente porque seguimos en la misma cosa. Entonces, eso hace también de las caricaturas una cosa especial, una cosa distinta, una cosa interesante a la vez, ¿no? Que pone a la gente a cuestionarse, porque la caricatura, la idea de la caricatura, antes que producir humor, es poner a la gente a pensar, a reflexionar, a reaccionar, no solamente para que se ría, no solamente para que tenga un momento de esparcimiento, una explosión de felicidad, sino para que la gente piense. Ese es el principal propósito de las caricaturas, que la gente vea un mensaje, vea una crítica, vea un comentario que es visual, en el que hay un complemento entre el dibujo y el texto, y dependiendo de eso, pues el mensaje es o no es más efectivo. Si una caricatura solamente existe como texto, o es decir, si una caricatura puede ser un trino, no es una buena caricatura. Si yo lo que digo en una caricatura lo puedo decir en un trino en Twitter, quiere decir que la caricatura no es una caricatura completa. La caricatura tiene que tener ese equilibrio entre imagen y texto, entre concepto y graficación, y no solamente el texto, porque si es un juego de palabras, pues eso lo puede decir uno en una frase verbalmente o por escrito y se pierde la esencia de la caricatura, ¿no? Oye, a mí me encanta, por ejemplo, Bladinsky, la historia, que creo que ya hemos hablado de ella muchas veces, tú y yo, la historia de Kino, ¿no? Kino, que era este gran caricaturista argentino que creó Mafalda, pero que creó pues toda una serie de caricaturas que retrataban una sociedad, y no solamente la sociedad argentina a mediados de un tiempo determinado, sino todas nuestras sociedades con sus problemas económicos, ambientales específicamente. Pero lo que más me gustaba de la historia de Kino es que cuando él empezó a ser caricaturista, él llevaba sus caricaturas a los medios y le decían, las ideas están buenas, pero los dibujos no. Sí, pasa que hay científicos a los que les han dicho que son brutos para las matemáticas y después se ganan premios Nobel y hacen cosas de esas. Y a mí también en algún momento me dijeron, no, usted debe dedicarse a otra cosa, usted para esto no sirve. Ahora, el dominio que tú tienes del lápiz es impresionante. Yo nunca he visto a alguien que tenga tanta habilidad para poner exactamente el punto y la línea donde tiene en la cabeza que quiere hacerlo. Yo creo que mi frustración, Bladinsky, era como ser artista cuando era chiquita, pero nunca lograba poner lo que tenía en mi cabeza en el papel. Eso es toda una maestría. Pues sí, eso es sin duda, sí, pues ahí hay unas habilidades que por fortuna no todo el mundo las tiene, porque si las tuviera todo el mundo, pues ¿cuál sería la gracia, no? ¿Cuál sería el beneficio, la ventaja que uno tiene? Pero es un trabajo que exige formación, pero sobre todo exige dedicación, ¿no? Y es un trabajo que puede ser muy agradecido, pero también a veces uno dice, no, en un país como Colombia, donde hay tanto tema y donde hay tanta noticia de todos lados, noticias del gobierno, noticias del crimen, noticias de la violencia, en fin, uno pensaría que las caricaturas son fáciles y eso, pero se necesita estar trabajando, se necesita de alguna manera cultivarse para uno poder hacer cosas que valgan la pena. Porque como decía, pues hay maneras de hacerlo y puede ver uno algunas cosas que son muy chistosas o muy curiosas, en fin, pero si uno no las representa adecuadamente, se puede perder esa gracia y se puede perder esa oportunidad, ¿no? Hablemos, Bladinsky, de mi tema favorito, que es mi amiga, súper pana, Aleida. ¿Qué quieres que te cuente? Pues primero, alguna vez Vlado me dijo que yo me parecía mucho a Aleida, lo cual no supe si era bueno o malo. Pero podemos definir a Aleida como una mujer tal vez irreverente, que dice lo que piensa, me parece muy valiente. Pero quería empezar preguntándote
¿De dónde viene Aleida? Aleida es una mujer que nació del interés mío, de las ganas de hacer un personaje que no tuviera que ver con actualidad, que no tuviera que ver con los temas de violencia, los temas noticiosos, digamos. Yo quería hacer un personaje que me permitiera acercarme a la gente y en general como que me permitiera hacer mi trabajo de caricaturista, pero sin estar metido en la realidad. Así como mencionabas a Aquino, que hizo su Mafalda, y otros caricaturistas, Bill Watterson, que tenía a Calvin y Hobbes, y así pues la idea era tener un personaje que me desconectara del narcotráfico, de las noticias de corrupción, de las noticias de guerrilla, de paracos, de políticos deshonestos, en fin, de la inseguridad. Entonces yo dije, ¿qué personaje hago? Y eso fue una tarea en la que me demoré un buen tiempo. Yo empecé haciendo un señor que era un señor bogotano, que yo pensaba que podía ser un buen personaje, un señor bogotano para burlarse uno de las cosas cotidianas de la ciudad, pero hice algunas y no me cuajó. Entonces después dije, oiga, ¿y si más bien dibuja una mujer? Se me ocurrió, no sé por qué, pues no, yo sí sé por qué, porque a mí se me facilita la comunicación con las mujeres, tengo buena llegada, en el sentido en que me comunico fácil, me pongo en los zapatos de las mujeres con facilidad, sin misterios, y puedo entender muchas de las cosas que les pasan, cosa que no pueden hacer todos los tipos, hay que decirlo. No, no todos los hombres tienen o el interés o la facilidad o la capacidad, no sé cómo se llama, de alguna manera de ponerse en los zapatos de las mujeres. En cambio, a mí sí, eso siempre me ha gustado, porque es que las mujeres tienen un montón de virtudes. Entre esas, el hecho de que se comunican de una manera mucho más rica, tienen un lenguaje más enriquecido, más variado, más sorprendente que los de los tipos. Los tipos somos muy básicos y somos muy elementales y muy soquetes. Las mujeres son sabias, las mujeres son mágicas, las mujeres son, no, a mí pues me puedo quedar acá todo el día hablando de eso, pero sí me parecía más interesante hacer algo de una mujer, como meterme en el mundo de una mujer, cosa que para mí no era fácil en la medida en que pues yo soy hombre, pero era fácil, por otro lado, teniendo en cuenta que he tenido siempre esa buena comunicación con las mujeres, mucho contacto familiar, profesional, en el colegio, etcétera. Entonces, eso ayudaba y me sirvió mucho cuando empecé a dibujar a Leita, buscar como la perspectiva, esa mirada femenina del mundo. Hoy en día, Aleida nació hace 27 años, hoy en día es fácil encontrar y hablar de mujeres empoderadas, de mujeres independientes, autónomas, etcétera. Pero hace 27 años eso no era tan corriente y que además hablara de unos temas que eran como tabú, del sexo, los cachos, ¿no? El orgasmo, la infidelidad, el machismo, en fin, una cantidad de cosas, la autonomía, porque pues obviamente eso se ha ido conquistando y ha venido evolucionando afortunadamente, pero en esa época había gente que miraba y como que casi que se santiguaba cuando veía que Aleida decía tales o cuales cosas sobre la autonomía de las mujeres, la autonomía de su cuerpo, la autonomía de sus decisiones, la autonomía financiera, profesional. ¿Así? ¿Aleida generaba escándalo? Claro, porque había gente a la que no le gustaba o le parecía que era muy agria, que era una mujer aburrida, que era una mujer amargada, que era... No faltaron. Y también, por otro lado, había quienes trataban de deslegitimar el personaje porque lo hacía un hombre, ¿no? Y eso pues también era una cosa completamente absurda. Criticaban que no le habías puesto boca porque entonces el machista eres tú, como las lecturas de la gente tan chistosa. Sí, también. Pero también
está toda la séquita de fans de Vlado y sobre todo de Aleida, que crecieron con Aleida, que sintieron inspiración con Aleida, que vieron en Aleida una mujer diferente y que precisamente se volvió como un modelo de inspiración de lo que la sociedad se iba a ir transformando, ¿no? Que yo creo que eso de todas formas era como el objetivo a seguir. Sí, ese era el propósito. El propósito era, de alguna manera, acompañar, impulsar, apoyar y aprender a la vez, porque el proceso con Aleida ha sido muy bonito porque las mujeres retroalimentaban y todavía lo hacen el personaje, no necesariamente con la intención de que uno haga o diga tal cosa o dibuje ciertos asuntos, pero sí lo retroalimentan en la medida en que le dicen, uy, a mí me pasó algo parecido, a mí me pasó esto, ¿cómo le parece que tal cosa? Y hay algunas, ya con el tiempo, hay algunas personas, sobre todo mujeres, claro, que le dicen a uno, uy, mire, esto le puede servir para Aleida, ¿no? A veces tienen razón, otras veces no, porque no es el estilo de Aleida, no es el tono, no es la temática, en fin, pero otras veces sí. Y la mayoría de las veces, cuando yo hablo sobre todo con mujeres, a veces también pasa con hombres porque las situaciones sentimentales también tienen muchos elementos en común entre hombres y entre mujeres. El sufrimiento por un amor, la ilusión, el enamoramiento, la tristeza por una ruptura, en fin, todas esas cosas se comparten entre hombres y mujeres y nos parecemos más de lo que se cree. ¿Pero los hombres hablan de eso? Los hombres sí hablan como de las tusas entre ustedes. Ese es el tema, que a los hombres, yo creo que hoy en día un poco sí, pero no tanto. Los hombres no se permiten hablar de esos temas y en algunos casos la sociedad no les permite porque se supone que tienen un rol de ser fuertes, de ser invulnerables, ¿no? De ser autónomos y no necesitar esto o aquello. Entonces, es raro ver que un hombre hable de sus sentimientos, como dice en ese librito, ¿no? En ese librito que estás viendo. Ellos hablan de sus pensamientos, más no de sus sentimientos, ¿no? Porque los hombres no sienten, sino que piensan. Los hombres no sienten, pero ¿qué? Porque digo yo, dentro de esos roles y de esos prototipos que se establecen, de esos estereotipos, perdón, entonces los tipos no sienten, sino que piensan y no revelan sus sentimientos, sino sus pensamientos y sus reflexiones, ¿no? Y entonces cuando alguien reacciona de cierta manera, no, es que se dejó llevar por los sentimientos, parece una vieja, ¿no? Porque siempre los temas de sentir, que decir, por ejemplo, de llorar en público. Un hombre que llora en público, pues es una cosa absolutamente extraña o incluso extravagante, ¿no? Una mujer que llora en público, pues se ve con cierta empatía y tal, y con cierta naturalidad. A los tipos no porque por lo mismo, porque el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser teso, tiene que ser varón, los machos no lloran, ¿no? En cambio, las mujeres, pues es una nena y los papás le decían a uno, deje de ser nena, o los profesores, mire, no sea nena, ¿no? Y siempre se usaba eso como un hándicap. Despectivo. Totalmente. Claro, no, y es que además es una cosa ahí muy, por así decirlo, patriarcal, porque obviamente como la mujer o el género femenino ha sido socialmente considerado como el inferior y el hombre el superior, entonces decirle a un hombre que se parecía a una mujer era minimizarlo. Claro. Hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, hay mucha homofobia contra los hombres, particularmente por eso, porque empiezan a coger atributos que son supuestamente el género femenino, cuando ya Simone de Beauvoir nos enseñó que el género es cultural. Pues hay muchas cosas, obviamente hay género biológico, pero hay cosas que pueden verse como un desarrollo cultural, porque los hombres no pueden llorar, porque los hombres no pueden ser sensibles, porque los hombres no pueden ser tiernos. Yo no veo nada más maravilloso que un hombre que sea sensible, tierno. Yo soy bastante nena y a mí no me da pena reconocerlo. Yo sé, por eso te quiero tanto. Yo soy cursi, yo soy chillón, yo soy sensible, yo soy romántico, yo soy blanditico, ¿no? Y eso me permite también ver ciertas situaciones precisamente con ese otro ángulo,
Y cuando salió Aleida, la principal preocupación mía era justamente que las mujeres no vieran a Aleida como un monigote hecho por un tipo que habla de cosas que no sabe, sino que vieran a una mujer. Y eso se logró. Eso se logró porque las mujeres empezaron a identificarse con Aleida y decir, ah, sí, es así. Eso me pasa a mí, esa soy yo, esto lo vi, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha sido bonito. Vlado, hablemos de tu último libro. Yo creo que de verdad tengo toda la colección de todos tus libros, todas tus caricaturas. Alguno te debe faltar. Ah, no, me falta uno, pero ese me lo estás guardando. ¿Será? Sí, yo creo que sí. Yo estoy segura que ese libro de Aleida que me estás guardando hace muchos años está ahí todavía. Pero lo que te iba a decir es que ¿cuántos libros has escrito hasta el momento? He publicado como 12 o 13 libros. Acaba de sacar una guía de separación que está hiper interesante, le está diciendo a Vlado que me lo mandó esta semana a Medellín para leerlo, que creo que es uno de mis libros favoritos de él. Está fantástico para los que estamos pasando por un duelo, divorcio, separación. Está muy práctico porque es casi que un diccionario, reflexiones. Es un poco cínico, pero ¿por qué no nos cuentas de tu libro, Vlado? Bueno, este libro hay que decir que es una actualización, una reedición de un libro que se publicó hace como 20 años sobre eso. En aquella época se llamaba no guía de separación, sino guía de superación, pero ahora en esta reedición y actualización, los textos se actualizaron, las viñetas son totalmente distintas de la primera edición, etcétera. Es en colores, es de bolsillo, en fin, tiene una cantidad de cualidades y características que lo hacen muy especial. Pues este libro es una especie de antimanual de autoayuda, porque sucede que hay muchos manuales de autoayuda que abordan los temas sentimentales, los temas de pareja y tal. Y muchos de esos, obviamente no diré que todos porque sería inexacto, pero muchos de esos entonces se refieren como al hecho de que es la mujer la que tiene que tomar la iniciativa. Tú puedes rescatar tu relación, tú puedes recuperar tu pareja, enciende la pasión, enloquécelo en la cama, cocina mejor, ve al gimnasio, ponte linda, sorpréndelo. Marica, ¿cómo así? ¿Y el tipo qué? Él se sienta a que lo reconquisten, así sea el culpable de que la relación esté desbaratada. Entonces, yo pienso que los manuales de superación y de autoayuda debían preparar a la gente para la separación y decirle, mire bien para todos lados, mire de arriba abajo a su pareja, evalúe el tiempo que han pasado juntos y dése cuenta si vale o no vale la pena seguir en esa relación. Porque las relaciones, no todas hay que rescatarlas, hay relaciones que hay que dejarlas que sigan su curso. Y su curso es que se abran del parche y enseñarle a la gente a entenderlo. Y eso es lo que queremos hacer con esta guía de separación. Se llama así separación porque es un llamado a actuar, entrar en acción para retomar el rumbo de la vida sin depender de una relación que puede ser tóxica, que puede estar agotada, que puede ser absurda, que puede ser una relación anormal, porque uno también se mete en relaciones y uno no se da cuenta cuando se mete en las relaciones de cómo es una relación anormal, porque uno la está viviendo como algo normal y de pronto alguien le dice, oiga, ¿usted se ha dado cuenta de que cuando usted está con su pareja, usted es otra persona? ¿Usted no se ha dado cuenta de que cuando usted está con su pareja, antes de hacer algo, usted la mira a ver si le da la aprobación o usted espera que ella actúe primero o usted, en fin, una cantidad de cosas de las que uno no se da cuenta desde adentro porque uno, por alguna razón que no podría explicar, uno termina en unos comportamientos, en unas conductas y termina siendo esa persona, una persona en función de la otra persona, ¿no? Y mi individualidad, ¿a dónde va a parar? Entonces mi individualidad solo surge, sale a flote cuando estoy solo. Pero cuando estoy con esa persona, yo pliego mi individualidad, como que cierro las alas y cuando estoy solo,
soy un pavo real con un plumaje divino. Y cuando estoy acompañado es como el pavo real con las alas plegadas. Y entonces ese librito es, por un lado, una guía para mostrarle a la gente que aprenda de alguna manera a identificar los elementos tóxicos de la relación. A los que están mal, darse cuenta de que, mire, a usted le está pasando esto, va por mal camino, a usted le está pasando esto, eso no le sirve a usted. No es un libro científico, por supuesto, es un libro de observación, es un libro de experiencia, de experiencias mías, de experiencias de otra gente y tal, de lecturas, etcétera. Pero, y los que están bien en su relación, también les sirve para ver si están incurriendo a veces en algunas de esas conductas y lograr rectificar a tiempo y no cuando sea demasiado tarde, ¿no? Entonces también... Todo con el humor. Claro, esa es la idea. Pues yo no suelo vender mis trabajos, ni mis dibujos, ni mis textos como de humor, pero sí con ironía, manejando el sarcasmo, el cinismo a veces, ¿no? Porque yo creo que eso es mejor que simplemente hacer un chiste por un chiste. Pero sí, es una manera fresca, de alguna manera también insolente, provocadora de abordar esos temas, ¿no? Y es un libro que tiene una buena cantidad de texto, igual no es un libro muy grueso, es de 112 páginas a todo color y trae también muchas viñetas de Aleida como para complementar, ¿no? Voy a leer una frase que me encantó. No nos digamos mentiras. Así uno niegue admitirlo, las relaciones suelen romperse antes de que se acaben y eso se siente en el fondo del corazón. Después de llegar a este punto ya no hay manual que valga ni terapia que ayude. Por eso, insistir en una relación fallida no es solo absurdo, sino que representa un desperdicio de energía y de perderla de tiempo que podríamos aprovechar en aceptar lo inevitable y prepararnos para el futuro. Esta guía puede ser muy útil para aprender a identificar las características de una relación dañina y los factores que la propician y reconocer las señales que proceden a un debacle, de modo que podemos reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Mejor dicho, este libro sirve para saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. Cuando uno llega a un punto de no retorno, ahí es cuando no sabe qué hacer. Y entonces mucha gente no hace nada porque como no sabe qué hacer, se quedan quietos, dejándose llevar por la inercia, dejándose llevar por la rutina y de alguna manera por una cierta comodidad, pero que en realidad no lo tiene contento, no lo tiene feliz, no lo tiene cómodo, pero se lo aguanta porque o le da miedo, o le da pereza, o no tiene las herramientas suficientes para decir, no, mire, ¿sabe qué? Esto no funcionó, coja usted por su lado y yo por el mío. Entonces, es importante que la gente vea cómo puede manejar eso, qué hacer, sobre todo en los momentos cruciales de eso, cuando se produce el rompimiento y en los primeros momentos o en los primeros días después de que se produce ese rompimiento, ¿no? Ahí se habla de una manera informal y, repito, no es una cosa científica, no es un libro escrito por psicólogos ni nada de eso. Tiene un prólogo muy bonito de Florence Thomas que hace un paralelo ahí entre Aleida y Mafalda y hace algunas alusiones, Aquino, etcétera. Entonces, pues yo creo que es un libro que se puede ver como un libro entretenido ahí para uno, además porque se lee en menos de nada, pero también le sirve a uno como, le da pellizquitos, ¿no? ¿Te pasó? ¿Sentiste pellizquitos cuando lo viste? ¿O cosas que dijiste, tú, esto me salió o esto me puede servir? No, me encantó, la verdad me encantó. Y además esas aleidas como, por ejemplo, esta. Es mejor desvelarse por un buen café que por un mal tipo. Ay, me encanta. Eso es verdad, ¿no? No, total. La felicidad es incompatible con el miedo. No, hay muchas frases que me encantan. La soledad es peor en pareja. La soledad es peor en pareja, está dura. ¿A qué hora la pareja estable se vuelve detestable? Y pasa, ¿no? Pasa también a veces. A veces no. Oye, cuéntame chismes de todas las amigas, digamos, ¿qué situaciones más representativas has tenido que representar en Aleida que digas, fue pucha, eso le pasa a todas las mujeres y esa fue la caricatura que más éxito tuvo porque generó o activó una conversación masiva con las mujeres? Pues ha habido distintos mensajes con los que las mujeres se sienten identificadas. Por ejemplo, alguna vez que dije, yo no necesito un tipo que me lleve la contraria, yo puedo hacerlo sola, ¿no?
Y eso de alguna manera es como la aceptación de que la personalidad de las mujeres es muy variable. Por eso los tipos nos perdemos, porque como nosotros somos tan predecibles, mientras que ustedes cambian, no, de pronto yo un día te traigo un chocolate y me dicen, no, yo ya no como chocolate, pero ¿cómo así si te encantaba? No, pero ya no, porque me cae mal, porque engorda o porque cambié de gusto, punto. Entonces, esas dinámicas en la conducta, en el comportamiento de las mujeres no siempre son fáciles de descifrar para los hombres, y por eso decía eso. Y hay una que después pensé que la hubiera podido incluir en este libro, y de pronto en un futuro se puede contemplar, y es una que decía, uy, qué tipo tan harto, siquiera me echó, ¿no? Porque habla precisamente de esa inacción, ¿no? Vivía en una relación harta, aburrida, y no fue capaz de tomar la decisión de acabar con esa relación. Entonces el tipo la bota por cualquier razón, normalmente porque consiguen otra, pero el tipo la bota, y cuando la bota ella descansa, porque era lo que ella ha debido haber hecho en su momento. Y por eso este libro tiene esa cosa, es decirle, mire, el fin de una relación no es el fin del mundo, ¿no? Y el mensaje que trae al final el libro, que dice, toda ruptura es un punto final, pero también es un punto de partida, ¿no? Entonces, eso pues hay que tenerlo presente. Uno acaba y llora, sufre, pero pues se limpia las lágrimas, se suena los mocos y tiene que seguir, porque la vida pues tiene que seguir, ¿no? Porque uno tiene que aprender, y eso es también un mensaje, uno tiene que aprender que uno tiene que ser uno, así no haya nadie al pie. Uno llega solo al mundo y tiene que aprender a vivir solo, y después se junta con alguien y tal, pero uno llega solo al mundo, uno no llega de la mano con nadie, a no ser que sea gemelo, pero uno llega solo y se va solo de este mundo. Entonces, un poco es como tener ese aprecio por la soledad, por la individualidad, por la propia realización, y que esa realización dependa de ti, no de otra persona. Tu amor propio tiene que ser propio, no alquilado ni prestado, ¿no? Tiene que ser propio. Y hay gente que no tiene amor propio sino alquilado o por ahí hipotecado, uno no sabe, ¿no? Vladinsky, ¿cuál es la anécdota más divertida que te ha pasado con Aleida? La anécdota más divertida que he tenido con Aleida, una vez una señora paisa me paró en un restaurante aquí en Bogotá y se queda mirándome y me dice, ve, usted es el de Aleida, ni siquiera nombre ni nada, usted es el de Aleida. Y yo, no, ni siquiera preguntó, sino que dijo, ve, usted es el de Aleida, ¿cierto? Y yo, sí, señora. Me dice, y contame cómo está Aleida. No, una señora muy querida. Y en algún momento también, pues cuando la gente lo ve a uno y le dice, mire, Aleida me ayudó en esto, Aleida me sirvió para aquello, Aleida me acompaña todos los días, todas las semanas, yo siempre busco el periódico para ver qué dice Aleida, etc. Esos mensajes, pues obviamente son gratificantes y lo motivan a uno, ¿no? Esas cosas son chéveres porque me hacen sentir que uno está como en sintonía con el personaje, se logra la meta que me propuse al comienzo, y es que Aleida pueda hablar de mujer a mujer, aunque la haga un hombre, que tampoco, y ahí hay que decirlo, tampoco es que yo sea Einstein, ni mucho menos, hay muchos personajes de la literatura y del arte femeninos creados por hombres, por ejemplo, pues, empezando por Ana Karenina y siguiendo por Úrsula Iguarán y bueno, una cantidad de personajes que uno podría mencionar que son personajes femeninos perfectamente creíbles, perfectamente arrolladores y que son creados por hombres, así como hay personajes masculinos creados por mujeres y no pasa nada, sino que como hoy en día las redes sociales permiten como ese manoseo entre los autores y la obra, entonces la gente dice, pero ¿qué hace un tipo haciendo esto? ¿Qué hace un tipo? No, nadie le reclamó nunca a García Márquez por haber creado a Úrsula Iguarán,
ni le dijo es que Úrsula Iguarán es así o asá porque la hace un hombre. No, Úrsula Iguarán era una vieja berraca, jodida, no sé qué, tal cosa, resiliente, sabia, todo lo que quiera. Y la creó un hombre. Entonces, eso no debería tener ninguna incidencia. Pero en este mundo en el que vivimos adquieren ciertas facultades los lectores, el público, y se expresan a veces de una manera precipitada, ¿no? Total. ¿Qué más lees tú? O sea, Glaudo es un gran lector, particularmente obviamente de medios, de actualidad, de política. Creo que nadie nunca ha estado más enterado del mundo geopolítico como Glaudo en los últimos 30 años. Y la historia, obviamente, del mundo. Es uno de los hombres más cultos. Es la única persona que se la pasa corrigiéndome la gramática. Cada vez que me escribe y me dice, es que esta, y yo digo como, bueno, mi amigo el corrector. Voy a empezar a cobrar. Pero así lo quiero. No sé a quién, pero cóbrele. Eso. Pero también lees otras cosas. Hemos hablado también mucho de literatura. ¿Qué lee Glaudo para alimentar su entorno y su vida? Pues obviamente la mayor parte del tiempo se le va a uno leyendo material periodístico, material informativo, pero cuando hay momentos, uno tiene como olas, ¿no? Por ejemplo, en una época yo leía mucho a Heinrich Böll, que era un escritor alemán que se ganó el Nobel por allá en los años, ¿en qué año se lo habrá ganado? Como en el 70 y pico, creo. Y ya murió hace muchos años. Y me encantaba, me gustan autores europeos, me gustaba Günter Grass, que también tenía obras maravillosas. Tenía un libro autobiográfico muy bueno que se llamaba Pelando la cebolla, que era muy, muy chévere. Me gusta, pues, de los autores latinoamericanos, obviamente García Márquez, pero casualmente, curiosamente, 100 años de soledad no es la obra que más me gusta de García Márquez, gustándome, claro, pero no es la que más me gusta. La leí un par de veces y la última hace muchos años. Debería volverla a leer ahora con otra perspectiva, seguramente la vería. A mí el libro que más me gusta de García Márquez es El general en su laberinto. ¿Qué va? Sí, porque es un libro que baja a Bolívar del pedestal y lo pone al mismo nivel de uno, ¿no? Con sus miserias, con sus enfermedades, con sus inseguridades, con su fragilidad, con sus frustraciones, etcétera, ¿no? Y eso, de hecho, es el único libro que yo tengo firmado por García Márquez, a quien conocí y con el que tuve muchas ocasiones de compartir, porque estábamos haciendo un proyecto por allá a finales de los 90, que nunca se concluyó por distintas razones, pero... ¿Cuál? El de un periódico que se iba a llamar El Ideal, que era un proyecto muy bonito porque íbamos a hacer un periódico del que se iba a hacer, era un taller periodístico, realmente todo el ejercicio era como un gran taller. Y durante un año nos estuvimos reuniendo cada mes para buscar cómo era un periódico ideal. Y era un periódico que iba a circular un solo día, como un periódico local de Cartagena, donde él vivía. Y era como si hubiera salido ayer y fuera a salir mañana, pero iba a salir solo un día. Se iba a imprimir en Bogotá, en Nueva York, en Europa, en fin, en distintos puntos del mundo, pero era el mismo periódico local de Cartagena. Y en ese proceso nos reunimos con periodistas, editores, etcétera, de Francia, de Brasil, de Estados Unidos, de España, etcétera. Y al final él se metió en el negocio de la revista Cambio y no sé qué, y ya no terminamos el proyecto. Pero hablábamos mucho y departíamos y se conversaba muy sabroso. Y en todo ese tiempo, la única vez que le pedí que me firmara un libro fue el de El general en su laberinto. Y le contaba a él las razones por las cuales a mí me gustaba. ¿Tú leíste la novela nueva? A mí me gustó. A mí también. A mí me pareció chévere. Nos vemos en agosto. Y te voy a decir por qué me gustó, porque me parece que es, claro, entonces la crítica o lo que todo el mundo dice, porque todo el mundo dice, o sea, yo siento que la gente repite lo que todo el mundo repite por repetir lo que la gente dice. Pero, obvio que no es la gran obra maestra de Gabriel García Márquez, por supuesto que no, pero es que uno no crea obras maestras todos los días y ni siquiera un maestro como García Márquez, ni como Tolstoy, ni como Proust.
todas sus obras son geniales. Uno tiene, pues las personas, los artistas crean cosas buenas y cosas malas. Tú has hecho caricaturas geniales y seguramente has hecho unas que no son tan geniales, pero tiene sus cosas. Tiene 3 cosas que me gusta hablado. 1, por primera vez uno ve en esa época una mujer empoderada de su sexualidad, una mujer que muestra su deseo sexual dentro de su libertad. Eso me parece impresionante que Gabo haya retratado a una mujer así. Tiene unas frases hermosas y tiene una cosa que igual me impresiona demasiado de Gabo y es una facilidad para agarrar al lector, una facilidad de leer ese libro. Es como tocar mantequilla. Uno se sumerge y se lo lee en 2 segundos y eso solamente es capaz de hacerlo un muy gran escritor que te agarra. Gabo decía que atrapar a un lector es más difícil que atrapar a un conejo. Y escribir fácil, Vlado, es muy difícil. Claro. Entonces, pues la gente que dice que no es una obra de Gabo, claro que es una obra de Gabo. Ahora, que no es la mejor, no es la mejor, por supuesto que no, hay muchas mucho más enriquecidas, pero que es de Gabo y que se le nota, tiene el sello. Ahora que está editada, todos los libros están editados. Claro. Todos los escritores tenían editores. Claro. Carver, el editor, le cortaba el 80% del libro. ¿No era de Carver? Sí era de Carver, pero es que los editores son el segundo escritor del escritor. Yo creo que Gabo, en el fondo, era un poco godo, ¿no? A pesar de todas las cosas que decía. Y yo veía el tema ese del arrepentimiento de Magdalena, ¿no? Ese tema, el tema del billete, yo creo que fue una manera de Gabo de cobrarle a ella su libertinaje, ¿no? Yo lo interpreto así, desde el punto de vista de como muy conservador, y él le cobra a ella, le dice, usted esto, pues mire, tan, y le pone eso, y le pone ese billete a bailar por todos lados hasta que finalmente logra deshacerse de él. Demos contexto del billete porque no es spoiler. Hay una escena donde ella es una mujer que cada agosto se va a una isla y el 1 agosto encuentra a un hombre y se lo come. Ella está casada, pues se acuesta con él, por así decirlo. El come es muy colombiano. Se acuesta con él y ese personaje, ella ya enganchadísima con el tipo, con una noche súper romántica, súper erótica, al final del día el tipo le deja un billete y ella se siente como una prostituta. Y el libro empieza a hablar sobre ese billete. Ese es el billete del que está hablando Vlado. Para el que no se lo está leyendo, pero los que no se lo han leído, yo sí recomiendo leerlo. Ahí ya hiciste un spoil, pero bueno, conste que yo no fui el que lo hizo. Igual las anécdotas y las historias de los libros no importan, sino cómo están contadas. Sí, pero a mí me gustó ese libro. Pero bueno, y entonces con esos lectores, con esas lecturas, obviamente a Gabo le tocó leerlo a uno y en el colegio y tal, y después y otros, pero hay, por ejemplo, también cosas de poesía, hay cositas en alguna época leía los libros de una biblioteca fantástica que recomendaba Borges, ¿no? Y ahí descubrí a Lord Dunsany, que leí por allá en mis tiempos juveniles. Había un escritor que murió murió el año pasado, que se llamaba Antonio Gala, al que yo conocí como columnista del periódico El País de Madrid, cuando yo estaba haciendo un curso en Europa y en Holanda, y lo único que conseguía en español era El País de Madrid. Ahí lo aprendí a leer y después leí varias de sus novelas y sus libros. Era muy bueno, era dramaturgo, escritor, novelista, etcétera, periodista. En fin, son como olas, ¿no? Como temporadas. Los escritores colombianos como Ricardo Silva, como Santiago Gamboa, como Héctor Abad, como Juan Gabriel Vázquez, ¿no? Con Juan Gabriel hemos tenido una relación muy bonita también, entre otras cosas porque él hizo un libro que se llama Las Reputaciones, que es protagonizado por un caricaturista y es muy interesante el enfoque que él le da, y es un libro que él escribió después de hablar con varios caricaturistas, entre esos este servidor, y algunas anécdotas del caricaturista en la novela son anécdotas de la vida profesional mía, ¿no? Que él las incorporó al relato, y pues obviamente eso le
lo hace evidentemente acercar a uno al personaje. Pero Juan Gabriel tiene una manera también muy bonita de escribir y es un tipo muy riguroso. De hecho, la gente no siempre lo sabe, pero incluso cuando se escribe ficción, hay autores que son rigurosos. Por ejemplo, García Márquez, cuando de pronto estaba haciendo un relato de algo y decía, Magdalena salió esa noche del 14 de febrero a caminar bajo la luna llena, García Márquez ponía a alguien a averiguar si ese 14 de febrero de ese año la luna era llena, ¿no? Cosa que uno diría, pero es un poquito too much, teniendo en cuenta que es una obra de ficción. Pues no, a veces hay, y Juan Gabriel, por ejemplo, se documenta muchísimo aún para escribir sus cosas de ficción, porque está bien y uno entiende que si uno está hablando de un médico y de un procedimiento quirúrgico que va a hacer el médico, pues tiene que entenderlo. Pero cuando son detalles así como más superficiales, hay gente a la que no le importa, que no se fija, pero hay autores que sí le ponen mucho cuidado a eso, y eso pues habla de la calidad del escritor, ¿no? Entonces con Juan Gabriel Vázquez pasa mucho eso, que él se documenta mucho y estudia mucho antes de cada libro, y yo creo que en esa misma tónica Ricardo Silva y otros son muy juiciosos, ¿no? Esa generación de escritores que están rondando los 50, como Juan Gabriel, bueno, Gamboa ya tiene más, pero Ricardo y lo mismo Jorge, ¿qué me fue el apellido? Franco. Jorge Franco, gracias, muy amable. Yo creo que ellos han rejuvenecido y le han aportado muchísimo a lo que se hace, ¿no? Hay una cantidad de gente que siempre viene ahí detrás y bueno, pues siempre... además uno tiene más libros de los que quisiera, quiere más libros y tiene más libros y compra más libros de los que va a leer, y eso tú lo mencionas con frecuencia en tus redes sociales, ¿no? Porque hay muchos autores que además predican eso como una práctica sana. Yo no sé qué tan sana es, pero barata no es en todo caso, pero igual uno se la goza. Bueno, no, me encanta Vladinsky. Muchas gracias por este espacio. Qué rico conversar siempre contigo y estoy muy pendiente de coordinar un viaje contigo para que vengas a Medellín a visitarme. Bueno, espero que sí, espero que podamos en algún momento ponernos de acuerdo y vernos prontico para hablar de todas estas cosas face to face. Gracias por la invitación, mi querida Majo, y por la paciencia de los lectores que te oyen o de los oyentes que te leen también, ¿no? Tal cual. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos en este episodio de Biblioteca Personal. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Bielo.